Vamos a continuar hablando acerca de mis recuerdos de Cuba. Quiero ahora hablarles cómo era la vida de un campesino y voy a partir desde el año 1944 en adelante. Parto desde esa fecha porque estoy compartiendo lo que está en mis recuerdos, lo que está en mi memoria. Y para hablar del campesino, voy a señalar una casa o la casa de un campesino, de una familia campesina. Y en la experiencia que cuento acerca de esa familia de campesinos y de mis vivencias en ese lugar junto con parte de mi familia, represento cómo era la vida de una clase de campesinos en aquel tiempo. Porque cuando se va a hablar del campesino en estas épocas, hay distintas clases de campesinos, porque habían campesinos que eran muy ricos, campesinos, y pues vivían en el campo, por eso campesinos. Habían campesinos de una economía media y había también campesinos pobres. Aquí yo voy a ilustrar primeramente acerca del campesino cuando es pobre. En el año 1944, en alguna época de ese año, mi madre, mi hermana mayor Rhodes y yo fuimos a vivir con un matrimonio campesino. El hombre se llamaba Tomás Hernández y la mujer se llamaba Dominga Fernández. Dominga Fernández tenía una característica. Era una mujer analfabeta. No tuvo la oportunidad de un desarrollo académico, pero era una poetisa tremenda. Y esa mujer, cuando hacía sus mm, poesías, sus décimas, sus poemas, utilizaba palabras como si fuera un académico. Era asombroso y la profundidad de décimas y obra lírica de esta persona. Tomás y Dominga tenían varios hijos. Tenía un hijo que vivía cerca de su casa, decían Pancho y su esposa, creo que la esposa se llamaba Briseida, no estoy ahora muy seguro, pues estoy hablando de mis recuerdos, pero creo que era Briseida. Tenía hijos solteros en la casa, a uno de ellos le decían Chiche. Tenía una muchacha, no hija de ellos, pero que ellos la habían criado, que le decían la negra. Y allí fuimos a vivir, ya dije, mi madre, mi hermana y yo. La casa que ellos tenían estaba situada en un potrero donde se criaban reses, ganado vacuno. No recuerdo si había algún caballo, pero mayormente ganado vacuno. El área de la casa tenía dentro de ese potrero un área cercado con cerca de alambre. En esa área cercada estaba puesta la casa y estaban algunas siembras que los dueños tenían y un bohío que tenían para protegerse de los huracanes y también se utilizaba para guardar cosechas que hacían y las ponían allí y allí las almacenaban. Nosotros, mi madre y mi hermana y yo dormíamos
en ese bohío en la época en que estuvimos viviendo allí, porque esa época fue una época corta. Por las noches venían a la casa o al atardecer, y allí nos cogía la noche, venían a la casa eh, un hijo de Dominga y Tomás, él se llamaba Coteo. O venía la esposa de Coteo, o venían los dos, pero venían siempre dos hijos que tenía Coteo con su esposa. A la muchacha, que era la mayor, una edad más o menos, quizá un poquito más que Rode o alrededor de la edad de Rode, y el hijo menor que le decían Chiche, que era una edad más o menos similar a la mía. En ese entonces yo tenía 4 años, perdón, tenía 2 años, porque yo nací en el 1942 y esto era en el 1944. Mi hermana tenía eh, dos, pues tenía 4 años y medio o 5 años, o entre 4 años y medio y 5, porque es la edad que ella me llama a mí, y a esa edad tenían los niños. Aquellos niños venían y nosotros nos entreteníamos jugando como niños, pero nuestra experiencia de jugar era de acuerdo a los niños de aquel tiempo y de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo se hacían. Voy a mencionar algunos juegos. Teníamos uno que se llamaba el chucho escondido. Chucho era una ramita que se agarraba para pegarle a los niños por las piernas o de alguna manera cuando hacían algo que el padre creía que debía de educar a su hijo con esa corrección, pero no era ninguna cosa de tortura ni nada de eso. Se usaba para la educación y se usaba también para el juego. En nuestro caso, poníamos un lugar que era la base, que el que estaba allí estaba protegido, estaba seguro. Esa base la señalábamos con una rama o con una piedra, con algo físico que se llegaba allí. Los niños, éramos cuatro, tres de ellos se escondían, o sea, se quedaban en la base y uno de ellos salía, el cuarto niño, salía con un chuchito y lo escondía en un lugar del patio, de dentro de la casa o de donde fuera. Y entonces el que lo encontraba agarraba el chucho y le iba dando chuchazos flojitos, desde luego, por las piernas a los otros niños que iban corriendo hasta la base porque allí no se le podía tocar. Si el niño no encontraba el, el chucho que se había escondido, entonces el que lo había escondido, cuando ya ellos se vencían, agarraba el chuchito, entonces les corría de atrás y se volvía a realizar, a, eh, a comenzar otra vez el juego. Era el deber del que había escondido el chucho de advertirle a los niños que estaban buscando cómo encontrarlo. Por ejemplo, si estaban lejos de donde estaba el chucho, el que lo había escondido decía frío, frío, frío. Cuando comenzaban a acercarse, el que lo había escondido decía tibio, tibio, tibio. Y cuando estaban cerca tenía que ser caliente y debía ser verdad, pues era la regla del juego, porque si no, no había una forma segura de hacer el juego, ¿no? Entonces, cuando decía caliente, ya el que lo había escondido se preparaba para correr para la base para que el que lo encontrara no le diera a él por las piernas. Y así era el juego y nos divertíamos, era risa y nos divertíamos. Otro juego era la tinajita. Los niños nos poníamos en un lugar y nos poníamos en cuclillas
como si fuéramos un catcher de la pelota, de béisbol, lo poníamos en esa posición y eh, los que venían a buscar, pues decían algunas características que buscaban, que tenían que venir similar con el niño que estaba en esa posición. Cuando lo hallaban, dos de los niños lo agarraban por las axilas, por debajo de los brazos, lo levantaban y tenía que ser llevado así hasta la base. La cuestión era cómo dar las características con el niño que era la tinajita. La otra parte voy a mencionar tres nada más de los juegos porque eran más. La otra parte del juego era las cintas de colores. Tres niños entrábamos en un cuarto, se cerraba la puerta o se daba la apariencia de cuarto, porque la cuestión es que el otro niño llegaba a la puerta y tocaba, tum, tum, tum. Si no había una pared para tocar, el niño decía, tum, tum, tum. Entonces un niño del cuarto decía, ¿quién es? Y entonces el niño que tocaba decía, el ángel. De dentro se le decía, ¿qué busca? El niño que buscaba decía, cintas. De dentro decía, ¿de qué color? Entonces, cada niño que estaba dentro tenía un color. Esa era la cinta. Puede ser rojo, verde, blanco, amarillo, gris, la que fuera. Entonces, el que estaba tocando decía, busco cinta, ¿de qué color? Entonces decía, busco cinta azul. Si adentro había un niño azul, venía con que era la cinta azul, lo agarraba y se lo llevaba. Era ya ganancia del que venía buscando, del que estaba buscando la cinta. Y así iba mencionando los colores y se repetían los colores. Y de esa manera nosotros recordábamos los colores y los identificábamos. Éramos niños chiquitos, pero lo hacíamos en forma de un juego. Otra manera que teníamos de tener, para tener nuestra diversión, era haciendo adivinanzas. Pero esas adivinanzas eran el producto de la mentalidad del que, mirando lo que estaba en el ambiente, de acuerdo con la experiencia y con la vivencia diaria de las personas, el que creaba la adivinanza lo hacía así conforme a las cosas de la naturaleza, conforme a las cosas que veía o que experimentaban. Y no eran los niños los que hacían las adivinanzas, los niños las aprendíamos. Las adivinanzas las hacían las personas mayores, porque después, cuando había algún velorio donde se velaba a alguna persona que murió, por las noches se pasaban todo el tiempo en el velorio, era 24 horas de velorio, se hacían cuentos, se hacían adivinanzas, se hacían chistes, se comía por la noche, porque eso se hacía en los campesinos. Voy a terminar lo de las adivinanzas y voy a explicar la costumbre cuando una persona moría, que ya lo toqué algo en otro tema. Entonces, voy a mencionar tres adivinanzas de aquellos tiempos que recuerdo bien ahora y nosotros las repetíamos. Primera adivinanza, dice, por aquel camino va caminando quien no es gente. Adivina lo prudente que el nombre dicho está. Entonces, cuando uno se la sabe, pero si no, la mente tiene que agilizarse para buscar entre las palabras que se dijeron qué cosa era. Por aquel camino va caminando quien no es gente. Entonces uno recordaba las palabras, por aquel camino va caminando, pero vaca. Por aquel camino va caminando. Entonces la respuesta era vaca, porque era costumbre ver las vacas caminando por los caminos o por los potreros. Por eso la adivinanza se hacía así. Otra adivinanza era plata, plata no es, oro parece. ¿Qué cosa es plata no es, oro parece?
porque también se dice, adivina lo prudente porque el nombre dicho está, o una frase similar. Entonces, por aquel camino, o por aquel camino, perdón, plata no es, oro parece, pero ya está dado el nombre, plata no. Entonces respondíamos, plata no es, y buscábamos siempre adivinanzas que el otro no lo supiera. Eso hacía referencia a los plátanos maduros, que de verde se ponen en un color amarillento parecido al oro. Otra adivinanza era alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Alto, alto como un pino y pesa menos que un comino era el producto del humo, porque por las noches nos iluminábamos con el quinqué. En la próxima grabación voy a traerle un quinqué que tengo aquí para enseñárselo en el próximo que grabe para que vean lo que es un quinqué. O la chismosa, que era una latica que tenía rosca en una tapa con rosca y se le echaba luz brillante o gas o aceite dentro y se le ponía una mecha que tuviera material de algodón, una mecha de algodón, y se le encendía el fuego y eso daba un humo, pero daba una llamita y daba un humo que subía. Y también porque se cocinaba con leña, con carbón, o se hervía la ropa fuera con leña en unas latas que habían de aceite, servían allí la ropa para limpiarla y el humo subía al cielo, pero el humo no pesa nada. Y de eso, pues alto como un pino porque crecía y se iba al cielo, pero no pesa nada. Es otra forma que teníamos de agudizar la mente y de pasar el tiempo. Otra cosa que hacíamos era jugar a la mentira y a la verdad. ¿Qué cosa es jugar a la mentira y a la verdad? Aunque esa casa era de tabla, era su techo de palmas, de hojas de palma real o techo de guano, y se incendia fácilmente, pero no había peligro de incendio, el piso era de madera y lo jugábamos en un lugar donde no había ningún peligro de fuego ni produce chispa que vaya a producir un fuego. Agarrábamos un papelito, eh, ya fuera un pedazo de periódico, un pedazo de revista, eran los papeles que podían haber, algún libro ya viejo desechado, entonces agarrábamos la hoja y le prendíamos fuego por la puntica al papel y lo agarrábamos por la otra parte. El juego consistía en decir mentira y verdad. Cuando el papel se quemaba completo, 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 eso era verdad, se había quemado completo. Pero si se quemaba y quedaba aunque sea un pedacito blanco que no se quemó, entonces era mentira. Unos niños decían, de los cuatro, uno o dos decían de verdad, el otro decía mentira, y mientras se quemaba, nosotros decíamos verdad, 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 el otro decía mentira, 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 hasta que se quemara, pero lo hacíamos cada vez más rápido. Y llegaba un momento en que decíamos mentira, 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 tira, 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 el otro decía verdad, 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 da, 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 y así hasta que estaba. La diversión era el que ganaba, si se quemaba completo o no se quedaba completo. También nos divertíamos en haciendo cuentos, pero los cuentos que hacíamos eran para hacer que la otra persona se asustara, que cogiera miedo. Y en la casa de Dominga había matas de limón o matas de huida, había algunas matas, habían escaleras que se ponían, las gallinas subían por ahí, porque duermen en los palos, y entonces inventábamos cuentos. Yo no voy a hacer esos cuentos aquí, porque no voy a estar tratando de que nadie se asuste, pero a esa edad tratábamos de asustarnos
uno a otro. Bueno, de esta forma en que nosotros nos divertíamos, se divertía el niño cubano, el campesino pobre, se divertía con estas cosas. Los varones hacíamos con dos pomitos, le poníamos un palito por una parte al pomo, lo juntábamos y hacíamos como una yunta de buey, le poníamos un cordelito y por ahí lo alábamos. Eso era una yunta de buey. Jugábamos a otros tipos de juegos, ya de esto hablé en otra actividad, pero había algunos niños con ingenio, porque en aquel tiempo, para el agua que en la casa se necesitaba, se hacía un triángulo de troncos de árbol o de las ramas de árbol, pero que fuera como un triángulo donde cupiera una pipa. Una pipa era una vasija de unos 55 galones que se ponía en ese lugar y se amarraba y entonces se le ponía una yunta de buey con una cadena o una soga y se arrastraba hasta el lugar donde se estaba el agua, se llenaba esa pipa y así se traía el agua a la casa. Eso era común para los campesinos de aquellos tiempos, porque no había agua por tubería en los lugares de los campesinos que están dentro del campo, aunque para otros sí, de esto voy a hablar en otro momento. Las mujeres o las niñas se divertían haciendo muñecas de papel, muñecas de trapo, buscaban cositas que eran las cosas de la casa y los juegos eran a la escuelita, donde uno era el maestro, nosotros aprendíamos a cocinar, ahí se ponía como cuando uno va a cocinar, cómo se cocinaba, y en esos juegos aprendíamos a cocinar, aprendíamos a trabajar, aprendíamos a aprender en la escuela, se aprendían muchas cosas, era la forma característica y hay muchas más, pero creo que con los que he dicho son suficientes. Esto que nosotros hacíamos, hacían los niños en aquel tiempo. Voy a terminar esta parte de la vida del campesino, es que los niños también íbamos detrás de las matas de mango. Cuando producían mango, íbamos a las matas de mango para comer del mango que caía. También íbamos a las matas de guayaba en los campos. Por las noches salíamos porque había muchos cocuyos y luciérnagas. Nosotros agarrábamos los cocuyos y los metíamos dentro de un pomito y los que agarraban muchos cocuyos en algunos momentos se los amarraban a la ropa y salían a la oscuridad porque los cocuyos alumbran y así de esa manera hacía un efecto en la persona que en su ropa tenía el cocuyo puesto. Esas actividades, fiesta de los niños, jugábamos a otros juegos, a la pelota, jugábamos, algunas niñas iban a las plantaciones de maíz y cuando el maíz echa el pelo, que echa la mazorca de maíz, ellas lo peinaban y algunos pues cogían la mazorca de maíz sin quitarla de la mata y la hacían como si fueran sus muñecas. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este aspecto de mis recuerdos. Vamos a seguir en la casa de Dominga para la próxima ocasión. Pero recuerden, esto era común entre los niños del campo, lo que he dicho. Así que nos vemos en la próxima.